Vamos a hacer hoy una lectura feminista de la Biblia. Tradicionalmente se ha pensado que la Biblia es un libro que fomenta el machismo patriarcal y el dominio del hombre sobre la mujer. En los últimos años, ya desde el siglo XX, ha ido aumentando la sensibilidad hacia la mujer con diversas formas de feminismo. Hay muchos feminismos en el mundo y en la cultura, con ideas y maneras de actuar muy diversas. También han aparecido lecturas feministas de la Biblia. Yo no voy a hacer un estudio de los feminismos, sino que aprovechando algunas cosas de ellos, voy a hacer mi lectura feminista de la Biblia. Cuando hablo de feminismo me refiero al deseo de sacar a la mujer del lugar secundario en el que se la sitúa en muchos lugares, en muchas culturas, y ponerla en el lugar privilegiado que merece desde su condición femenina. Yo creo que es erróneo valorizar a la mujer en oposición al hombre, en rivalidad con él. Pensar que el feminismo es una lucha más de clase por los derechos de un grupo social en lucha contra los opresores, como hubo la lucha obrera, como ha habido otros episodios en la historia de liberación, no creo que sea una buena manera de enfocar el tema. Todas las luchas de clases desde siempre, aunque hayan sido bien intencionadas y con deseos de justicia, con frecuencia acaban en nuevas opresiones semejantes o incluso peores de lo que intentaban solucionar. Cuando estudiaba en la universidad recuerdo que tenía una profesora que decía que a la mujer siempre se le había valorado en relación con el hombre y que ya era hora de que se la valorase desde ella misma. Esa era su manera de defender a la mujer. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que al hombre y a la mujer solo se les puede valorar bien en la relación mutua y en la unidad de ambos. Precisamente muchos de los problemas de la humanidad yo creo que vienen de que no se ha hecho este camino, esta experiencia de igualdad y de unidad, y de valorarlos desde la mutua relación y desde la reciprocidad. La mujer tradicionalmente ha sido infravalorada y usada como un objeto, pero yo creo que la solución al tema de la mujer no es valorarla desde ella misma, sino valorarla desde su relación con el hombre y valorar al hombre desde su relación con la mujer, para encontrar el lugar justo de ambos, porque si no, ambos están en una situación deformada. Por tanto, yo más que hablar de un feminismo de la igualdad, yo hablaría de un feminismo de la igualdad de derechos, de la igualdad de dignidad, pero sobre todo una igualdad en la diferencia. Es bueno que el hombre y la mujer seamos diferentes, es una gran riqueza, pero el reto es saber que ambos tenemos la misma dignidad y que estamos llamados a vivir unidos. Esta es la clave: unidad y diferencia, relación y reciprocidad. Vamos a marcar los presupuestos de esta reflexión que voy a hacer, los presupuestos fundamentales. Yo voy a ir leyendo y comentando diferentes textos bíblicos. Y voy a mostrar cómo, a mi entender, encontramos en la Biblia las líneas fundamentales para fundamentar una valoración extraordinaria de la mujer, según el plan de Dios, para el bien de la humanidad. También un presupuesto fundamental es que en la tradición bíblica encontramos de una manera clara una cultura muy patriarcal. Todas las culturas de Oriente Medio, donde nace la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento, con las nuevas influencias de la cultura griega, de la cultura romana, comparten un presupuesto generalizado, un presupuesto social y cultural de patriarcalismo dominante. La palabra de Dios aparece insertada en este contexto cultural y hay que saber distinguir los condicionamientos culturales que van apareciendo de los elementos de la novedad que presenta la palabra de Dios, la comunicación divina.
No todo lo que dice la palabra de Dios hay que tomarlo literalmente, sino que hay que saber distinguir los diversos elementos, las costumbres sociales y culturales, en las cuales Dios quiere promover una mentalidad nueva, que a veces puede tardar años, décadas o siglos en progresar. No todo lo que aparece en la Biblia tiene el mismo valor, ni tenemos que ponerlo al mismo nivel. Encontraríamos muchas contradicciones y respuestas aparentemente diversas en situaciones distintas. También hay que decir que la manera como la Iglesia ha ido interpretando los textos ha ido evolucionando y con deseo de ser cada vez más fieles a la intención divina. También la Iglesia se ha equivocado y los últimos papas han pedido perdón por los errores de la Iglesia a lo largo de su historia. Partimos de la base, por tanto, de que toda la Biblia tiene en su base una cultura patriarcal de los pueblos de Oriente Medio. Y esto queda reflejado en muchos textos. Pero la aportación que yo quiero hacer es precisamente que en el conjunto de la Biblia encontramos textos profundamente luminosos que nos presentan una visión muy distinta de lo que se encuentra en el ambiente. Y que allí está la posibilidad y la fuente para una visión mucho más positiva y profunda de la mujer. Por tanto, la cultura patriarcal está en la base de la tradición bíblica. Sí, no podía ser de otra manera. Dios habla al hombre real, en sus circunstancias históricas, y quiere promover en él un dinamismo de transformación que le lleve a vivir de acuerdo con las leyes divinas. Y la palabra de Dios se va revelando poco a poco, hasta ir conduciendo a esa vida divina que Dios quiere que viven los hombres, a los que adopta como hijos suyos, como hijos de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es una invitación a entrar en un estilo nuevo de vida, a cambiar de mentalidad, y esto influye en todas las cosas y también en este tema que estamos tratando. En Éxodo 20:17 aparece el mandamiento que cosifica a la mujer. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca. Es evidente que el sustrato de mentalidad que este mandamiento recoge es que la mujer es como una posesión del hombre. Pero esa era la cultura de su época. Aquí el mandamiento dice que no hay que codiciarla, que no hay que arrebatarla, y hay como un proceso pedagógico que Dios propone a través de su palabra en la humanidad para que vaya saliendo de sus costumbres, de sus condicionamientos, de sus violencias y vaya entrando poco a poco en una mentalidad distinta. Eso era el ambiente cultural general de la sociedad y la Biblia lo está recogiendo. Pero desde esta realidad la palabra de Dios se dirige al hombre para hacerlo crecer. Nadie, por ejemplo, le explicaría a un niño cosas muy complicadas. Por ejemplo, nadie le va a explicar a un niño de 3 años pues, la teoría de la relatividad de Einstein. No podría asimilarla. Igualmente podemos decir que Dios se va adaptando a nosotros en la historia de la humanidad para ayudar a hacer crecer a las personas de manera individual y también de manera social, a las culturas, a los pueblos. En un mundo lleno de violencias, Dios tiene que decir, no matéis, no robéis, respetad a vuestros padres, como unas líneas básicas. Esos son los mandamientos. Es una iniciativa de parte de Dios para ir educando al pueblo para que se vaya dejando modelar por la mentalidad divina, por la novedad de la palabra divina. Pero eso es un camino, es un proceso que tiene que ir avanzando. Cuando las personas maduren, podrán recibir un mensaje más profundo. Partimos, por tanto, de que tradicionalmente hay una idea clásica que se nos ha transmitido que se podría resumir en una visión superficial y machista y recogida misma en la Biblia. Se puede decir, la mujer es inferior. La mujer fue creada a partir de una costilla del hombre. Ella fue la culpable del pecado de la humanidad al comer del árbol prohibido. Por eso Dios la castiga y la somete al hombre masculino. Tu marido te dominará, etc. Además,
había en las culturas antiguas unos tabúes de impureza en relación con la regla femenina, que llevaba un cierto menosprecio de la mujer. Eso lo encontramos en numerosos textos. Por ejemplo, el libro de Levítico. La mujer que da luz es impura, pero si encima da luz una niña, doblemente impura. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, la mujer que conciba y dé a luz a un varón quedará impura durante 7 días, como cuando tiene la menstruación. Si da a luz una niña, quedará impura durante 2 semanas. Si seguimos con esta mentalidad y encontramos y mantenemos esa visión superficial y machista que también encontramos en la Biblia, pues no sé, se podría decir que el Hijo del Hombre se encarnó como hombre, que además Jesús no eligió a ninguna mujer como apóstol y encargó a los apóstoles la misión de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Y después tenemos pues numerosas citas de San Pablo con las cuales podemos confirmar esta mentalidad. Cuando dice pues que la mujer, en su carta a los Corintios, que la mujer calle en la asamblea, y en la carta a los Efesios añade que las mujeres sean obedientes a sus maridos, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Con todos esos elementos y algunos otros se ha fundado una visión bíblica que sostenía la posición sometida de la mujer en el mundo y también en la Iglesia. Y encontramos numerosos textos en esta línea misóginos, ¿no? En el libro, por ejemplo, del Deuteronomio 21, 11, 14, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomada primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Todas estas ideas, que aparecen claramente en muchos textos bíblicos, de diversas maneras, pues fueron recogidas también por la Iglesia, también por la tradición protestante, también Martín Lutero las va repitiendo, etc. Y aparecen de diversas maneras. Por ejemplo, en los libros sapienciales aparecen unas sentencias terribles sobre la mujer. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 7:28. Por más que busqué, no encontré una mujer buena. Entre 1000 se puede encontrar un hombre cabal, pero mujer cabal ni una entre todas. Una impresionante misoginia en un libro sapiencial de la Biblia. Pero, a pesar de todo esto, también encontramos en la Biblia muchos pasajes, muchas figuras, muchos elementos en los cuales la mujer tiene una valoración muy distinta. La palabra de Dios también va mostrando personajes que han sido muy importantes, pues Sara, la mujer de Abraham, Rebeca, la mujer de Isaac, Raquel, la mujer de Jacob, Miriam, la hermana de Moisés. El contexto es patriarcal, pero hay unas figuras femeninas que son matriarcas, que tienen una gran influencia también en la historia de salvación. Incluso nos encontramos otros libros bíblicos, como el libro de Esther, como el libro de Judith o Ruth, o figuras como Ruth, que son personajes modelos de fe y de fidelidad a la voluntad divina, siempre en el contexto de una cultura patriarcal. También aparecen profetisas como Débora, etc. Pero para poder encontrar lo que a nosotros nos interesa, nos vamos a centrar en dos partes fundamentales de la Biblia. Primero es toda la primera parte de la Biblia, el libro del Génesis, donde aparece como el plan de Dios. En todos los primeros capítulos de la Biblia nos vamos a fijar especialmente en estos capítulos. Y después nos vamos a fijar en el Nuevo Testamento, porque para los cristianos el centro de nuestra fe es Jesucristo. El Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento que ilumina todo lo antiguo del Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a centrar en esos dos grandes ejes para poder descubrir las intuiciones fundamentales, los elementos fundamentales para una extraordinaria valoración de la mujer en los textos bíblicos. Vamos a empezar por el libro del Génesis. En el libro del Génesis, evidentemente al principio, tenemos toda la creación y dentro de la creación nos encontramos, vamos a ir leyendo y comentando algunos aspectos y vamos a ir descubriendo elementos muy importantes. En el libro del Génesis nos encontramos dos relatos de la creación. El primero lo tenemos en Génesis 1, 26, 28. Dios ha ido creando todo, la tierra,
los astros, la luz, la tierra, el agua, los animales, y al final dice: entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, diciendo: creced, multiplicaos, llenad la tierra, etc. Ya en este texto nos encontramos una cosa, teniendo en cuenta que todo el contexto es patriarcal y que la mujer no tenía ningún valor en la sociedad de su época, nos encontramos aquí, en estos elementos que hemos leído, ya algo completamente nuevo y esencial. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios creó un ser humano, pero que tiene dos modalidades. Varón y mujer los creó. Pone a la mujer al lado del hombre como una doble, como una posibilidad diversa de ser humano. Algunos papas, como Juan Pablo II, que lo ha marcado con más claridad, y después también los siguientes, Benedicto XVI y el Papa Francisco, han mostrado que ya aquí encontramos el germen de una valoración del hombre y de la mujer como imagen plena de Dios. Tradicionalmente se había estudiado que la imagen de Dios está en la condición humana, en su ser racional, en su condición espiritual, etc. Pero Juan Pablo II ha insistido de manera muy profunda en que la imagen más perfecta del ser humano como imagen de Dios es la unidad del hombre y la mujer. Aquí encontramos un elemento fundamental, una gran novedad, que después iremos volviendo a ella. Continuamos con el segundo relato de la creación. El primero estaba en el capítulo primero y ahora el segundo relato de la creación lo encontramos en Génesis 2, 18, 24. Ya habíamos dicho que en Génesis 2, 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí encontramos un texto fundamental. Es otro relato de la creación en el cual la condición humana viene caracterizada por dos realidades: polvo de la tierra y el aliento divino. Eso es el hombre, una condición física, material, que le une a la tierra, a la naturaleza, y que la hace frágil también, y en cambio también tiene como un movimiento, un espíritu divino, ese hálito divino que lo ha convertido en ser viviente, según este texto de Génesis 2, 7. Después continúa a continuación, Dios va plantando un huerto en el Edén, ahí va a llevar al hombre, y Dios le comunica al hombre, a este hombre modelado del barro de la tierra y con aliento divino, le da su palabra, la palabra de Dios, que le dice: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él morirás sin remedio. Y a continuación, en el capítulo 18, en el versículo 18, después el Señor Dios pensó: no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un letargo, y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó: ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará varona, porque del varón ha sido sacada. Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Encontramos aquí también una serie de elementos muy importantes. Primero, Dios ve que el hombre está solo y quiere solucionar esa soledad esencial.
y para eso le va a proporcionar una ayuda adecuada. Uno puede pensar, bueno, si el hombre necesita una ayuda y la ayuda es la mujer, la ayuda es como un bastón, es algo secundario, es algo inferior. Se puede mirar así, y así tradicionalmente se ha visto. Pero también se puede mirar de otra manera. En muchas ocasiones se habla, en muchos salmos y en muchos otros textos, que el verdadero auxilio del hombre es el Señor. La ayuda que el hombre necesita, invoca y recibe proviene del Señor. No por eso vamos a decir que aquel que ayuda es inferior al ayudado. Más bien podríamos decir lo contrario. Bueno, pues eso también se podía atribuir en cierto sentido a la mujer. Dios ha querido, dentro de la humanidad, hacer al hombre un regalo de una ayuda adecuada. Una presencia de Dios ante el hombre. Y encontramos también, luego decimos, el texto de la costilla. De una costilla Dios elabora a la mujer. Pero aquí hay una serie de elementos muy interesantes. ¿Qué es la costilla? La costilla es lo más profundo del hombre. Si repasamos los textos anteriores, hemos visto que en Génesis 2, 7, encontramos que Dios hace al hombre, modela el ser humano genérico en el cual están el hombre y la mujer, con polvo de la tierra modelado y le da el aliento divino. O sea, el ser humano genérico es polvo de la tierra, es barro modelado. En cambio, cuando habla de la mujer, llenó el hueco con carne. Mientras dormía le sacó una costilla. De la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer. Ese verbo formó una mujer en el original hebreo es un verbo distinto. El ser humano genérico es barro modelado. Pero hay que tener en cuenta que el lenguaje hebreo es un lenguaje muy sencillo, entonces que no tiene muchos matices ni muchas complicaciones. Pero se puede descubrir algunos elementos de interés. El ser humano genérico es barro modelado. En cambio, la mujer es, con esa costilla del hombre, de lo más profundo del hombre, algo formado, algo elaborado. Como si hay un ser humano genérico que es bastante sencillo, y después como hay algo específicamente humano en la mujer que es más complejo. Como si la mujer, aquí podría estar el origen de que la mujer sea más complicada que el hombre. Pero eso quizás es para el bien. Vamos a verlo sucesivamente. A continuación, el hombre exclama. Y aquí es un texto muy interesante porque es la primera palabra que encontramos en la Biblia puesta en boca del hombre. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre expresa su primera palabra, una palabra de amor hacia la mujer. Una palabra de atracción. Esta sí que ha venido a llenar mi soledad. Esto sí que es lo que yo necesito para completar mi ser. Ese canto de amor es la primera palabra que la Biblia presenta en boca del ser humano masculino. Y después presenta un versículo que a mí me parece que es profundamente importante y que aún está por descubrir su significado. Por esa razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno solo. Yo creo que aquí el libro del Génesis está como mostrando, como haciéndonos descubrir cuál es el camino profundo del ser humano en medio de la historia. El varón masculino deja la casa familiar y va a buscar a su mujer y se une a su mujer siendo una sola cosa con ella. Esto se puede entender de una manera física, biológica, también como la generación, como lo que lleva al matrimonio, a la familia, a tener hijos, pero también se puede comprender de una manera espiritual. El viaje de la humanidad, tal y como Dios lo ha pensado, es un viaje del varón que sale de la casa familiar, sale de lo que conoce y entra en el mundo de lo femenino. Hay como una intuición extraordinariamente interesante, que después ciertamente eso lleva a la explicación también y a la aplicación al matrimonio, a la unión del hombre y la mujer que lleva a tener hijos y que lleva a formar la familia. Evidentemente eso está contenido ahí. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no tenían vergüenza el uno del otro. Encontramos, por tanto, esta
situación original, inicial, del origen, en la cual el hombre y la mujer están puestos el uno frente al otro y puestos para alcanzar la unidad. Juan Pablo II ha insistido mucho en este tema, la unidad perfecta del ser humano como imagen divina es la unión del hombre y la mujer. Es la imagen perfecta del Dios trinitario. Y todo eso es una realidad que hay que ir descubriendo y profundizando, y que pone a la mujer en un nivel muy importante. Así como el hombre en su condición masculina tiene como finalidad el cuidado del jardín, el cuidado del mundo, la mujer, Dios la ha elaborado a partir de lo más profundo del hombre para que llene la soledad del hombre, para que llene al hombre de humanidad, para que llene con su condición también femenina aquella necesidad de relación humana y de llenar la relación humana del amor de Dios a la cual están llamados ambos. Como si la mujer tuviese un papel principal en este sentido. Si nosotros estudiamos, y la psicología lo hace, al hombre y a la mujer, el niño y la niña van creciendo cuando son pequeños y la niña madura antes. ¿Por qué madura antes? Puede ser pues quizá como un diseño también de la evolución, también para que la mujer pueda asumir la maternidad, para que pueda cuidarse de los hijos, para que pueda estar más atenta a la realidad de los otros, a los niños, de los pequeños, para que pueda cuidar de la prole, para que pueda preocuparse de las necesidades de la familia y poder atenderlos. Todas esas realidades a las cuales la mujer tiene acceso tienen como un diseño también divino. En esa condición de la mujer, que si la miramos desde las intuiciones que nos ofrece el libro del Génesis, son extraordinariamente valiosas e importantes. Continuamos. Capítulo 3. El pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: «Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto». La mujer respondió a la serpiente: «No, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos ha prohibido, bajo pena de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto». Replicó la serpiente a la mujer: «No moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal». La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. ¿Qué ha pasado aquí? La serpiente ha ido a entrar en diálogo con la mujer. Y la mujer entra en diálogo con la serpiente. Así que Dios os ha dicho esto. No, nos ha dicho no. Al entrar en diálogo también está expresando cómo la mujer, quizá por esa complejidad interior que Dios ha puesto en ella, tiene más capacidad de relación, tiene más capacidad de razonamiento, de juicio, también de equivocarse. Es evidente que aquí el pecado parece que tiene como una prioridad la mujer en cuanto al tiempo. Si miramos que las mujeres, que todos los seres humanos, todos hemos pasado por el cuerpo de una mujer, ha habido un embarazo, ha habido un nacimiento, y todos los hombres y mujeres de este mundo hemos pasado por el cuerpo de la mujer. Y como la primera relación fundamental que hay en la vida del ser humano es con su madre, y eso establece unos vínculos fundamentales, vemos cómo aquí la palabra de Dios coincide o se entrelaza muy bien con la realidad psicológica y fins i tot del psicoanálisis que ahora se va descubriendo. O sea, en estos textos encontramos una gran riqueza de sabiduría que hay que saber descubrir. En la mujer hay esa capacidad de educar. Y eso puede ser para el bien o puede ser para el mal. Esto en cierto sentido está apareciendo en este texto. La mujer da el fruto al hombre. La mujer tiene una capacidad fundamental educadora del ser humano. ¿Pero es un pecado de la mujer? No, es un pecado de los dos, porque tanto la mujer como el hombre sabían lo que Dios les había dicho: no comáis de este árbol, y los dos comen.
sea, el pecado es de los dos. Pero incluso, si vamos a fondo, podríamos encontrar algún detalle más. ¿Por qué la serpiente habla con la mujer? ¿Cómo es que la mujer está sola? El hombre estaba tan contento de haber encontrado. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Estaba feliz, contento. Pero ya después de tener la alegría de superar su soledad, parece que igual, no sé, ¿qué le pasaba? Que se había quedado satisfecho ya. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde se había metido el hombre? ¿Estaba debajo de un árbol tomando una cerveza y viendo la televisión? ¿O qué pasaba? Bueno, yo creo que junto al pecado original, inicial de la mujer, en esa disponibilidad y capacidad especial que tiene educativa, siempre hay la compañía del hombre que ha abandonado a la mujer. El hombre abandona a la mujer y por eso la mujer pues decide, elige, piensa, busca, se equivoca y transmite al hombre también pues su propia equivocación. Y el hombre, habiendo dejado sola a la mujer porque una vez contento y satisfecho de lo que ha recibido, pues deja de estar al lado de ella, es cómplice del pecado de la humanidad. Continuamos adelante porque vamos a ver como diversos elementos que nos van confirmando esto que vamos diciendo. Dios viene, oyeron después los pasos de Dios que pasaba por el huerto y el hombre y la mujer se escondieron. Pero el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre respondió. Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios replicó. ¿Qué te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. Mira, antes estaba tan feliz. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora, cuando vienen los problemas, esta que me has dado es la culpable. Algo falla. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Continúa después. Pero bueno, aquí ya hay un elemento también muy importante que ha aparecido. Dios aparece en el jardín. El primer fruto de desobedecer el mandamiento de la ley de Dios es la vergüenza, es esconderse, es el miedo. El miedo viene del fruto de alejarse de la comunión con Dios y de la unión del hombre y la mujer, que ya se ve, que se echan la culpa el uno al otro, el hombre echa la culpa a la mujer. Pero es muy interesante las preguntas que Dios hace. Dios pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta al hombre. Y después le pregunta, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? Las preguntas que hace al hombre masculino son muy sencillas. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Qué has desobedecido? Sí, desobedecí. En cambio, la pregunta que Dios hace a la mujer es muy distinta. Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer da una interpretación. La serpiente me engañó. Ella no dice, no, yo desobedecí. No, la serpiente me engañó. Pero la pregunta que Dios hace al hombre es una pregunta sencilla. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Qué, no, has desobedecido? Sí. Y a la mujer, ¿qué has hecho? Es una pregunta mucho más profunda. Como si Dios conociese la complejidad que Él mismo ha diseñado en la mujer y en la cual también tiene que reclamar cuentas. Y a continuación, la serpiente es la culpable final. Y en el futuro, Dios pone una lucha. Pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer. Entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Aquí se ha hablado de que está el protoevangelio, que se anuncia como una gran lucha del bien y del mal. El bien viene reflejado por una mujer y el mal viene reflejado por la serpiente. Y en esa lucha, final y definitivamente, se anuncia el triunfo de la mujer.
porque la mujer quedará herida en el talón, pero aplastará la cabeza de la serpiente. Se está anunciando una lucha definitiva en la humanidad, en la cual la humanidad queda reflejada por la mujer, y que vencerá al mal, a la serpiente. A continuación, después va siguiendo todas las consecuencias, ¿no? A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Ciertamente eres polvo y al polvo volverás. Dios hace ver al hombre y a la mujer la nueva condición en la que quedan después de haberse alejado de la palabra de Dios, después de haber desobedecido la orden divina. Y a cada uno de ellos precisamente tienen su culpa, su pecado, digamos, el castigo de su pecado, por llamarlo de alguna manera, aunque también sería mejor dicho explicarlo como las consecuencias de la elección que han hecho, precisamente contradicen todo aquello que tienen por identidad. Si el hombre tenía por identidad y por vocación el cultivar la tierra, cuidar de ella, pues ahora resulta que eso será una fuente de sufrimientos, de abrojo, y al final volverá a la tierra. Tenía la vida eterna, pues ahora volverá a la tierra y volverá al polvo, porque es polvo. Si la mujer tenía como vocación las relaciones humanas, la generación de la vida, pues todo eso ahora será fuente de sufrimientos. Parirás a tus hijos con el dolor y desearás a tu marido y él te dominará. Tú tenías un papel fundamental para educar al marido, para llevarlo hacia las relaciones de la vida divina, y en cambio, como no has cumplido, él te dominará. O sea, bajo una situación en la cual encontramos a la humanidad en una cultura absolutamente patriarcal, podemos encontrar en la palabra de Dios los elementos para decir que el castigo que recibe la mujer es precisamente porque ella está llamada a una vocación muy superior, a una vocación extraordinariamente importante, que en cierto sentido significa conducir al hombre hacia la vida divina. Todo eso se puede encontrar en el libro del Génesis. Hay otros que encuentran otras cosas, pero yo encuentro estas. Y otras personas también. Muchas personas ven que aquí encontramos unos elementos de extraordinaria valoración de la mujer. A partir de ese momento ya sabemos, Caín y Abel. Caín y Abel, el hombre se unió a su mujer Eva, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he tenido un hombre gracias al Señor. Muy significativo. Ha tenido un hombre gracias al Señor. Supongo que Caín tendría algo que ver en esto, ciertamente. Pero ya queda marcado y queda recogido ese distanciamiento que el hombre reflejaba cuando Dios le pregunta: esta mujer que tú me diste me hizo pecar. Pues este distanciamiento ahora también lo tiene la mujer, que se ha sentido rechazada. La mujer no echa la culpa al hombre en el diálogo con Dios, pero se ha sentido abandonada por él y ahora se siente distanciada. Y por eso su generación de los hombres, de la vida, de su hijo, Caín, se le agradece al Señor y no la pone en relación con el hombre. A partir de este momento continúa el Génesis y vamos viendo cómo la humanidad va entrando en una etapa de violencia, de sufrimiento, de guerra. Y es muy significativo un texto que lo encontramos en Génesis 4, 23-24. Habla de un descendiente de Caín que se llama Lamec. Lamec dijo a sus mujeres: Adá y Selá, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Por una herida mataré a un hombre, a un muchacho con un golpe. Si a Caín se le venga 7 veces, a Lamec 77. Aquí encontramos un hombre, Lamec, que está hablando a 2 mujeres, o sea, ya hay poligamia, ya no es la unión del hombre y la mujer y juntos será el reflejo de la imagen divina. No, eso ya ha quedado lejos. Estamos en una situación completamente distinta, fuera de la intención de lo que Dios quería, fuera del paraíso. Estamos en la vida dentro de la historia y una historia llena de violencia, donde el hombre
está metiendo miedo a las mujeres. Y les dice, yo a los que vayan contra mí los voy a llenar de violencia. Una historia llena de violencia en la cual el hombre masculino usa la violencia para someter a la mujer, para tener varias mujeres y para dominar a los demás. Es la historia de la humanidad fuera del plan de Dios. A continuación tenemos el diluvio. Ya sabemos el diluvio, el relato del diluvio. El Señor Dios dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros toma 7 parejas, macho y hembra, también las aves del cielo, tal. Noé hizo todo lo que Dios le había ordenado. Dios busca personas justas para poder reproducir aquella intención original que tenía Él. Toda la creación gobernada por un hombre y por una mujer, por una familia, que sean justos, que se dejen guiar por la palabra divina. Con todo eso vemos el marco general. El pecado de la humanidad conduce al alejamiento del hombre y la mujer de Dios, pero también a la desunión entre ellos, a la separación y a la división entre ellos, en la cual la mujer pierde ese papel privilegiado, extraordinario que Dios había diseñado para ella. Y entonces entramos en la historia de la humanidad a la época de las culturas patriarcales, del dominio, de la violencia. Dentro de este camino está la historia de la humanidad, en la cual algunas personas, Noé simbólicamente, Abraham, los patriarcas, el rey David, algunas personas en las cuales con su propia honradez interior quieren volver a cumplir lo que Dios quiere. Pero bueno, todo esto nos lleva, pasamos al otro gran eje de la extraordinaria valoración de la mujer dentro de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Si antes la Meca había dicho, si alguien me golpeará 7 veces, yo golpearé 77, encontramos como Jesús recuerda aquel texto del Antiguo Testamento y dice que hay que perdonar 70 veces 7. Hay que salir de la historia humana de la violencia para volver al plan de Dios y para que Dios pueda rehacer el diseño que tiene sobre la humanidad. Entonces nos encontramos con Jesús y la novedad del Nuevo Testamento. Primero, para poder venir al mundo, Dios tuvo que pedir permiso a una mujer. Ese es el significado oculto y sorprendente de la visitación, de la anunciación del ángel a María. Sin el sí de María no se hubiese podido encarnar Dios. No hay ninguna criatura humana en este mundo y en toda la historia, no hay ningún varón masculino que ha tenido más influencia en la historia de la humanidad que María con su sí a Dios. Con esta actitud actual, obediente y confiada, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este profundo respeto de Dios ante la mujer, después lo encontramos en Jesús, en su propia vida, con su actitud ante las mujeres. Hay que tener en cuenta que en la época de Jesús la mujer no tenía derechos, era un objeto para su esposo, como ya hemos dicho. Bueno, pues para los cristianos la referencia fundamental no es ese contexto cultural, sino los gestos, los detalles que Jesús nos muestra, los cuales presenta una gran novedad. El trato de Jesús con la mujer es extraordinariamente libre, sobrepasando los criterios estrechos de su tiempo y que sus discípulos compartían. En el encuentro con la samaritana, por ejemplo, los discípulos, dice el Evangelio de Juan, que se extrañaron de ver a Jesús hablando con una samaritana, que era una mujer, una pecadora, y que además era de una tierra hereje, era una herética. Y a continuación el Evangelio dice que la samaritana empezó a hablar de Jesús a todos, y que muchos se convirtieron. La samaritana no tiene ningún título, no es uno de los apóstoles, pero resulta que predica más que los apóstoles y con más éxito que ellos. En los evangelios, la figura de las mujeres aparece en muchos momentos como verdaderas discípulos de Jesús, que entienden su mensaje a menudo mejor que los apóstoles. Y esto se encuentra de diversas maneras. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, después de mostrar cómo los contemporáneos no creían en Jesús, se presenta la confesión de Marta como un modelo de fe en él. Pero aparecen muchos otros personajes femeninos. La samaritana, la cananea, que son pueblos que no tienen una fe ortodoxa, que están mal vistos. En cambio, estos personajes
son alabados por Jesús como modelos de fe, mientras que encontramos muchísimas ocasiones en las que los discípulos son corregidos. Dice Lucas en el capítulo 8. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Encontramos aquí una cosa sorprendente y revolucionaria. Con los viajes de Jesús iban los discípulos, los apóstoles, pero también iban un grupo de mujeres. Hombres y mujeres le acompañaban. Eso es completamente nuevo. Al lado de Jesús encontramos también una figura extraordinaria, María Magdalena, que fue la primera receptora del mensaje de la resurrección. Ella recibe el anuncio de Jesús resucitado para que vaya a los apóstoles y les diga que vuelvan a Galilea y que allí le verán. Parece que Jesús resucitado lo primero que quiere hacer es recomponer la unidad maltrecha, destrozada entre el hombre y la mujer. Y envía a las mujeres para que se comuniquen con los hombres y den testimonio del Evangelio. Las mujeres en el mundo judío no podían dar un testimonio válido, y en cambio Jesús llama a María Magdalena y a otras mujeres que son las primeras que ven al resucitado y que lo transmiten a los apóstoles. Lucas 24 dice: cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no se las creyeron. Vemos aquí la novedad de Jesús, la reacción de los apóstoles, que es común a la del ambiente general de la época y el contexto social patriarcal, y de no considerar y respetar a la mujer. Por tanto, encontramos cómo el resucitado llama a renovar aquella imagen inicial del hombre y la mujer unidos en su vocación común como imagen y semejanza divina dentro de la Iglesia. Entonces esto resitúa todo lo que conocemos también de otros textos, aparte de los evangelios en los cuales se descubre esta gran novedad. Esta gran novedad también en las cartas de San Pablo, en otros escritos, también se comprende, se descubre. San Pablo estaba muy impresionado con la novedad que Jesús ha traído como Mesías, como engendrador del nuevo Israel, como superador de la ley, etc. Y también para San Pablo queda impresionado de esta novedad de Jesucristo, pero eso tiene muchas consecuencias, que también incluyen la igualdad del hombre y la mujer. En Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, ya no hay macho ni hembra, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por tanto, lo fundamental es ese nuevo nacimiento, donde ya no hay divisiones, ya no hay distinción, ya no hay minusvaloración de la mujer. Aunque, por otro lado, también San Pablo, después, como habla muchos casos prácticos, va a las comunidades, se encuentra con la realidad social, con la realidad cultural. La gran novedad que Jesús nos ha traído es muy difícil que impregne a las personas, y San Pablo muchas veces tiene que dedicarse a casos concretos, a realidades específicas en los cuales hay una problemática. Y San Pablo, por ejemplo, él mismo pues tiene lo podemos comprobar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7, tiene una poca valoración del matrimonio. Para él todos tendrían que ser célibes, como una manera precisamente de ser liberados los hombres y de las mujeres y de encontrar su vocación y su lugar en la relación personal de cada uno con el Señor. Y en la tradición también paulina encontramos en Efesios 5, hay una serie de textos que se pueden interpretar de diversas maneras, pero que parecen que es como un volver al estilo tradicional de la mujer y del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, Efesios 5:21, guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratase del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Y como la Iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, etc.
Pero aquí San Pablo lo que está hablando es a una comunidad concreta con una realidad en la cual todo lo que está diciendo no llama la atención, porque es lo normal, que la mujer esté sometida al marido, es lo normal, no tiene nada de extraordinario. Pero la gran novedad que está aportando es los otros elementos. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia, dando vuestra vida por ella, al marido. Esa es la vocación del marido, dar la vida por la mujer. Entonces está aportando unos elementos muy nuevos en los cuales lo importante no es tanto aquellos textos en los cuales queda reflejada la situación social y las costumbres de la época, sino la novedad que Pablo está introduciendo y que poco a poco se ha ido descubriendo a través de otros textos. Por último, en el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis, donde hay aquella cita antigua del Génesis, donde había la lucha de la mujer y de la serpiente, se reproduce en el libro del Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 12, como una gran lucha de la esposa, simbolizada por una mujer que personifica a la humanidad, que personifica a la Iglesia, en la lucha contra el dragón, contra la serpiente antigua, contra el mal. Una lucha de la cual saldrá vencedora la mujer por los méritos de Jesucristo. Entonces la mujer queda simbolizada y acaba el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos anuncia el triunfo definitivo de la humanidad a través de la descendencia de la mujer y representada en la mujer sobre el mal, sobre el espíritu del mal. Y el libro del Apocalipsis acaba con un texto tan significativo. El espíritu y la esposa dicen, ven, diga también al que escucha, ven, y si alguno tiene sed, venga y beba de balde, si quiere el agua de la vida. Sí, estoy a punto de llegar, amén, ven Señor Jesús. El libro del Apocalipsis acaba con el diálogo entre la esposa, que es la Iglesia, que es la humanidad, que es la mujer, y el esposo, que es Cristo. Y como una invitación y una espera llena de deseo por parte de la mujer de ese encuentro definitivo con Jesucristo. Por tanto, a través de los múltiples elementos patriarcales y machistas que hemos ido encontrando a lo largo de la Biblia, también aparece una extraordinaria valoración de la mujer. La mujer, que está simbolizada en la Virgen María, que está representada en la Iglesia, tiene un papel fundamental educadora para llevar al hombre a la realización de los planes divinos, y esto en unidad con el hombre, no en rivalidad con él, sino a partir del encuentro de ambos. Esto que aparece como una semilla oculta en la palabra de Dios, en la Biblia, sin embargo, no quiere decir que ya está realizada en la Iglesia y en la historia de la Iglesia. Quizá nos queda mucho por realizar, por descubrir la relación que Dios quería entre los apóstoles y las mujeres para que la Iglesia pueda cumplir su misión de una manera profunda y auténtica en el mundo de hoy. Quizá es una realidad que hay que ir descubriendo en nuestra época. La Iglesia tiene esta vocación que aparece en la palabra de Dios de encuentro de la mujer con el hombre en una iglesia en la cual se transmita en plenitud la vida divina y en la cual el Evangelio pueda llegar a todos los hombres, no solamente en un sentido superficial o local, sino que pueda llegar a transformar el corazón de la humanidad y de la historia y de las personas, de manera que los hombres en sus relaciones humanas puedan transmitir, puedan vivir, puedan comunicar la vida divina. Yo creo que eso es un gran tesoro que está en el seno de la Iglesia que hay que descubrir y la mujer tendrá un papel fundamental para descubrirlo.